Estamos a 7 de junio del 2024, soy el teólogo bíblico Tito Martínez y voy a comentar un videodebate que hace unas semanas tuvieron en YouTube un hermano que se llama Enrique de la Rosa y un autodenominado pastor cristiano que se llama Ricardo Morales. El tema de este debate fue el asunto de los insultos. Insultar, si insultar es pecado, insultar es bíblico o no es bíblico. Vamos a escuchar los argumentos de los dos, tanto del hermano Enrique de la Rosa, teólogo bíblico y no teísta, y Ricardo Morales. Vamos a escucharlo, los voy a ir argumentando, voy a ir respondiendo, analizando lo que dicen los dos en este interesante e importante debate que tuvieron. Así que vamos a comenzar escuchando a Ricardo Morales. Es una presentación y después vamos a ir escuchando los argumentos y los vamos a ir analizando evidentemente a la luz de las Sagradas Escrituras. De modo que comenzamos. Soy Ricardo Morales, un gusto a todos los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes. Soy de Venezuela, soy cristiano bíblico, tengo más de 13 años ya en el Señor y como unos 10 años estudiando la Biblia. Gracias a Dios, bueno, el Señor me ha dado bastante conocimiento y revelación de su palabra. Voy a acelerar para que este vídeo no se haga extremadamente largo. Voy a acelerar un poco el vídeo para hacerlo más ameno, hacerlo más corto. Gusto a todos los que nos escuchan, a todos nuestros oyentes. Soy de Venezuela, soy cristiano bíblico, tengo más de 13 años ya en el Señor y como unos 10 años estudiando la Biblia. Gracias a Dios, bueno, el Señor me ha dado bastante conocimiento y revelación de su palabra. Y bueno, me gusta compartir temas bíblicos y debatir con personas que quizás no crean lo mismo que yo. Y bueno, estamos para servir a todos, pues. Paso palabra, será mi presentación. Muy bien, Ricardo. Pues mira, yo soy Enrique de la Rosa, teólogo de España. Desde los 14 años estuve yendo a las iglesias evangélicas. Luego me salí por diferencias doctrinales. Y nada, pues estamos aquí para debatir sobre este tema tan importante que casualmente no hay casi ningún vídeo en YouTube que explique este tema, como se va a explicar en el día de hoy. Así que dar las gracias a todos y espero pues que también al final saquen sus propios... Bueno, esto que ha dicho el hermano Enrique de la Rosa es muy cierto. Prácticamente no hay nadie en YouTube, ningún vídeo ni evangélico ni de ninguna otra religión que hable sobre este tema, que debatan sobre este tema de los insultos. Yo no conozco, de los cientos de vídeos de debates que he visto en YouTube, jamás he escuchado un vídeo sobre este asunto de los insultos. Si insultar, ofender, ¿es bíblico o es antibíblico? ¿Es correcto o es incorrecto? Este es el único vídeo debate que he escuchado sobre este tema. Así que por eso he decidido comentar, analizar este debate a la luz de las Sagradas Escrituras. Seguimos. Propias conclusiones y sobre todo lo apliquen a sus vidas. Perfecto. Entonces vamos a comenzar con Ricardo Morales, pues que va a tener sus 20 minutos de exposición de su parte. Así es, donante. Cuando me falte un minuto, tú me avisas, ¿oíste? Perfecto. Ok, bueno, entonces, vamos. ¿puedes comenzar? Ok, me avisa. Listo, puedes comenzar. Ok, vamos rápidamente. Si quieres apagar tu micrófono antes para que no se escuche la... Listo, ok. Si quieres lo reseteas allí. Ok, bueno, vamos rápidamente a hablar un poco sobre las enseñanzas tanto de Jesús y los apóstoles sobre cómo debemos tratar a las personas, sean creyentes o no. Y una de las cosas que vamos a ver es cómo tanto Jesús ni los apóstoles jamás enseñaron en el Evangelio a iglesias que tenían que insultar a las personas, que no creían como nosotros o simplemente cualquier tipo de persona. Lo primero que tenemos... Bueno, se ya comienza aquí mintiendo Ricardo Morales. Jesús jamás dijo por ninguna parte que no podamos insultar a nadie. Eso es una mentira lo que ha dicho. Para empezar, Jesús fue el primero en insultar a sus enemigos religiosos, a los hipócritas religiosos judíos, llamándoles generación de víboras, serpientes, hipócritas, hijos del diablo. Todo eso son insultos. Son insultos. Por lo tanto, ya comienza mintiendo Ricardo diciendo que Jesús jamás insultó a nadie o que jamás nos enseñó a insultar a nadie. Eso es falso completamente. Luego vamos a ver que
que el tema de los insultos, no solamente Jesús utilizó insultos contra sus enemigos religiosos, sino que también lo hicieron especialmente el apóstol Pablo, el apóstol Pedro también. Luego vamos a ver esos pasajes, ¿de acuerdo? Lo que nunca evidentemente enseñaron ni Jesús ni sus apóstoles es que cuando predicamos el Evangelio, tengamos que insultar a la gente. Eso, por supuesto, no lo enseñaron jamás. Eso no lo vemos en ninguna parte de las Escrituras. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo o el apóstol Pedro predicaban el Evangelio, nunca insultaban a nadie. Eso es lógico, eso es evidente. Pero que a veces utilizaban los insultos, por supuesto que sí. Es como Jesús. Jesús predicaba el Evangelio y a los que predicaba el Evangelio jamás les insultaba. Pero ojito, sí que utilizó los insultos contra estos hijos de diablo, esta raza de víboras, estos hipócritas religiosos judíos, como eran los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos. Sí que los insultó, como vamos a ver con diferentes textos bíblicos, llamaándoles serpientes, hijos de vuestro padre el diablo, raza de víboras, hipócritas, etcétera, etcétera. Y no va a decir, y nadie va a decir que eso no son insultos. Por supuesto que son insultos. Llamar a alguien hijo del diablo, raza de víboras, serpientes, ¿esos son insultos? Por supuesto que sí. Por lo tanto, enseñar que el Señor Jesús nunca insultó a nadie es una burda mentira diabólica. Ya comienza mintiendo este sujeto, este individuo, este falso pastor, porque en realidad es un falso pastor, se hace pasar por pastor, se hace llamar pastor, pero ya comienza en este debate mintiendo. Vamos a seguir. Que definir es la palabra insulto, vituperio o maldición, según la definición de la Real Academia Española, que es el idioma que hablamos, el idioma en que está traducida la Biblia, porque para poder entenderla y comprenderla, ya que todo tiene un significado, si no, no podríamos entender absolutamente nada. Vamos a lo que dice la RAE, lo que significa la palabra insulto. Viene del latín insultus, que significa acción y efecto de insultar. Significa también agravio, injuria, ofensa, afrenta, baldón, denuestro. Agravio, ofensa. Jesús no ofendió a esos. Yo le pregunto a usted, Ricardo, Jesús cuando le llamó raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo, ¿no los estaba ofendiendo Jesús a esa jerarquía religiosa? ¿Verdad que sí los ofendía? Pues ya está. Usted mismo se acaba de poner la soga en el cuello y se acaba de ahorcar, se acaba de suicidar porque Jesús ofendió, insultó a esos líderes religiosos judíos. Evidentemente, Jesús no iba siempre insultando a la gente, él no insultaba a la gente que escuchaba el Evangelio, a aquellos que les predicaba el mensaje de salvación, eso es lógico. Pero que insultó a los jerarcas religiosos judíos, por supuesto que sí. Por lo tanto, usted miente descaradamente cuando dice que Jesús jamás insultó a nadie. Vamos a seguir refutando las mentiras de Ricardo, de este individuo. Traje, improperio, dicterio, oprobio, vilipendio, invectiva, vituperio, escarnio, apostrofio, tapiada. Como podemos ver, la palabra insulto es lo mismo que vituperio, ofensa, o improperio, etc. Es decir, son palabras degradadas. Vituperio, ofensa, improperio, eso es lo que hizo Jesús cuando llamó raza de víboras, serpientes, hijos del diablo a esos líderes religiosos judíos. ¿O me va a decir usted que eso no eran improperios, ofensas, o no eran insultos? Por supuesto que lo eran. Vamos a seguir desenmascarando las mentiras de Ricardo. Que se le dice a algo o a alguien. Y eso lo podemos ver en el mismo diccionario de la Real Academia Española sobre la palabra insultar. Viene del latín insultare, que significa ofender. Ofender a alguien provoca. ¿Ofender? Jesús no ofendió a esos líderes religiosos cuando le llamó raza de víboras, serpientes, hijos del diablo, hijos de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Hipócritas, serpientes, raza de víboras. ¿Eso no eran palabras ofensivas contra esos líderes religiosos? O sea, ¿tú eres tonto o qué? Por supuesto que eran ofensas, eran insultos. O sea, este tío no se entera de nada. Todos esos improperios, esas palabras que dijo Jesús a esos jerarcas religiosos judíos, eran insultos. ¡Tarao! ¡Que estás tarao! ¡Eran insultos! Improperios, ofensa, ¿o no se sintieron ofendidos cuando Jesús les dijo esas palabras? ¡Tarao! ¿A que sí? Por lo tanto, eres un mentiroso. Tú eres un vulgar embustero patológico al decir esa patraña, esa mentira de que Jesús nunca insultó a nadie. Pero no solamente tú eres un embustero, sino el resto de falsos pastores y mamarrachos como tú, iglesieros, hipócritas, que soltáis la mentira asquerosa de que Jesús nunca insultó a nadie.
Pues claro que los insultó, eran improperios, eran ofensas. Eres un vulgar embustero, Ricardo. No tienes ni idea de las Sagradas Escrituras. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. Tocándolo e irritándolo con palabras o acciones. ¿Ves? Ofender, ultrajar, agraviar, injuriar, denigrar. Ofender, ultrajar, denigrar. O sea, si a ti te llaman hijo del diablo, raza de víbora, serpiente, hijo del diablo, o sea, eso no te está ofendiendo, eso no te ofende, no son palabras ofensivas, tarao, que eres un tarao, mentiroso. Vamos a seguir escuchando a este embustero patológico. Faltar el respeto, trapear, acabar, turquear. O sea, esos son los significados, los sinónimos de estas palabras. Entonces, como podemos ver, la palabra tanto insulto o insultar es decir malas palabras de manera que esa persona se moleste y se irrite. Pues claro, se moleste. O sea que según tú, los líderes religiosos, estos hipócritas religiosos judíos, no se molestaron, no se ofendieron cuando Jesús le llamó raza de víboras, serpientes, hijos de vuestro padre el diablo. ¿Tú estás tonto o qué, chaval? ¿Tú eres idiota o qué? O sea, según tú no se ofendieron, no eran palabras ofensivas esas que dijo Jesús a esos jerarcas religiosos judíos. Tú estás idiota, chaval. Tú estás tonto de la cabeza. Estás enfermo de la cabeza. Eres un vulgar embustero al soltar esa mentira de que Jesús jamás ofendió ni insultó a nadie. Eres un embustero patológico y lo llevas siendo desde hace muchísimos años. Muchísimos años, y lo peor de todo es que no te quieres arrepentir de tus mentiras diabólicas, de tus mentiras repugnantes, como es esta, de enseñar que Jesús jamás ni insultó ni ofendió a nadie. Eres un vulgar embustero. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. Es atacarlo con palabras de ofensa, injurias, palabras denigrantes o vituperios. Entonces veamos ahora qué significa la palabra maldecir, por el mismo diccionario de la Real Academia Española, que viene del latín maldecire, maledicere, que significa injuriar. ¿Ves? O maldito, maldecido. Echar maldiciones contra alguien o a alguien. Hablar. Una cosa es lanzar maldiciones contra una persona y otra es insultar. Son dos cosas muy diferentes, analfabeto. Que eres un vulgar analfabeto. Maldecir, la Biblia prohíbe que maldigamos. No maldigáis. Jesús jamás maldijo a nadie. Jesús jamás lanzó maldiciones contra nadie. Pero que insultó, que ofendió a los líderes religiosos judíos enemigos de Jesús, que lo odiaban a muerte. Por supuesto que los ofendió al insultarle, llamándole raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo. Lo que nunca hizo Jesús es lanzar maldiciones, maldecir a nadie. Eso nunca lo hizo Jesús. Jamás. Eso sí, una vez maldijo a una higuera que no daba fruto. La maldijo. Nunca más coman fruto de ti. Lo dice la Biblia, que la maldijo. Pero Jesús jamás maldijo a personas. ¿Qué es lanzar una maldición? Pues yo qué sé, decir, espero que te caiga un rayo y que te partan dos. Eso es maldecir. Eso es lo que nunca tenemos que hacer los seguidores de Cristo. Y eso Jesús jamás lo hizo. Una cosa es maldecir, repito, y otra cosa muy diferente es insultar, ofender. Son dos cosas muy diferentes. Jesús insultó, pero nunca maldijo a nadie. Seguimos. Con mordacidad o perjuicio de alguien denigrándolo. Entonces podemos ver que estas palabras, tanto insultar, maldecir, vituperar, injuriar, etcétera, son sinónimos. Y lo que significa es que... No, eso es mentira. Repito, una cosa es maldecir, lanzar maldiciones, y otra cosa muy diferente es insultar, como sí lo hizo Jesús y como sí lo hicieron también apóstoles como Pedro, como Pablo, como veremos después. Seguimos. Alguien que hace cualquiera de estas cosas está diciendo malas palabras contra alguien o algo para denigrarlo y provocarlo. Es decir, está haciendo que esa persona se moleste y se irrite. Ahora, como ya entendimos qué es lo que significa esa palabra y sus sinónimos, veamos qué nos enseñaron los apóstoles y el Señor Jesús en su Santo Evangelio. Vamos rápidamente a leer el libro de Lucas 6, 27 a 36. Pero ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los insultan. Si alguien te pega en una mejilla, ofrécele también la otra. Y si alguien te quita la capa, déjale que se lleve también la camisa. A cualquiera que te... Ahí Jesús simplemente nos está enseñando a no vengarnos, a no pagar mal por mal. Ahí Jesús no está enseñando por ninguna parte que no podamos insultar. De ninguna manera. Simplemente dice, ahí el Señor está enseñando a sus discípulos a no vengarnos, a no pagar mal por mal, sino pagar bien por mal. Eso es lo que dijo Jesús en esas palabras que usted está leyendo. Ahí Jesús no dice por ninguna parte que no podamos insultar jamás. Seguimos. Te pida algo, dárselo. Y al que te quite lo que es tuyo, no se lo reclames. Hagan ustedes con los demás como quieren que los demás hagan con ustedes. Si ustedes aman solamente a quienes los aman,
¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. Y si hacen bien solamente a quienes le hacen bien a ustedes, ¿qué tiene eso de extraordinario? También los pecadores se portan así. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer bien y dar prestado sin esperar nada a cambio. Así será grande su recompensa y ustedes serán... Claro, amar a los enemigos, a nuestros enemigos, significa no vengarnos de ellos. Eso es lo que enseñó Jesús simplemente en ese pasaje. A no pagar mal por mal, sino bien por mal. Pero ahí Jesús nunca no va a encontrar usted ni un solo versículo en el Nuevo Testamento donde Jesús dijera que no podamos insultar a nadie, porque eso sería estúpido, eso sería ridículo, porque Jesús fue el primero en insultar a sus enemigos religiosos, a esos hipócritas, a esa raza de víboras, a esas serpientes, a esos hijos del diablo, como eran los fariseos, los saduceos, los escribas, los sacerdotes. Los insultó. Y usted miente como un auténtico hijo del diablo si dice que Jesús jamás insultó a nadie. Usted es un vulgar embustero, porque llamar a alguien hijo del diablo, hijos del diablo, raza de víboras, serpientes, hipócritas, etcétera, todo eso son insultos, ofensas. Ellos, por supuesto, se sintieron ofendidos, se sintieron insultados y por eso es que lo odiaban a muerte y siempre buscaban la oportunidad para matarlo, No lo que enseñan a hacer porque todavía no había llegado su hora, pero cuando llegó su hora, sí, le mataron. Jesús voluntariamente entregó su vida. Pero enseñar que Jesús nunca insultó a nadie es una espantosa doctrina de demonios, es una burda mentira enseñando por miles y miles de falsos pastores como lo es usted. Ricardo, seguimos. Del Dios Altísimo, que es también bondadoso con los desagradecidos y los malos. Versículo 36, sean ustedes compasivos como también su Padre es compasivo. Entonces, como podemos ver en este santo pasaje, el Señor Jesús nos da una gran enseñanza a que debemos es orar por las personas que nos maldicen e insultan. Jamás Él nos dice en este pasaje que nosotros como cristianos debemos insultar a las personas por algún motivo o por si no creen como nosotros. Dice que debemos más bien es orar por ellos. Y recordemos que estamos en un contexto donde en ese tiempo, donde la ley se aplicaba el ojo por ojo y diente por diente. Jesús cambió ese paradigma y dijo que no debemos actuar así. Y Jesús va más profundo. Como ya dije, en el verso 32 Él dice, si ustedes aman solamente a quienes los aman a ustedes, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los pecadores se portan así. O sea, es increíble a la profundidad que llega el maestro. Dice que no tiene nada de extraordinario, solo amar a los que nos aman. Y dice también que debemos amar a los enemigos y hacer el bien, jamás el mal. Es decir, una cosa es amar a los enemigos y otra cosa es no insultarles. Son dos cosas totalmente diferentes. Los verdaderos cristianos tenemos muchos enemigos. Tenemos especialmente enemigos religiosos, hipócritas, iglesieros. Son raza de víboras, son serpientes, son hipócritas. Y así es como hay que llamarles, como Jesús llamó, insultó a esos líderes religiosos. Exactamente tenemos que hacer los discípulos de Jesús. Seguimos sus pisadas. Jesús es el ejemplo perfecto. Jesús insultó a ciertos líderes hipócritas judíos, líderes religiosos, pues sus discípulos evidentemente hacemos lo mismo, así de sencillo. ¿Usted no lo hace? ¿Por qué? Pues muy simple, sencillamente porque no es discípulo de Jesús, no sigue la enseñanza de Jesús, no sigue sus pisadas. Así de sencillo. Por eso usted enseña la mentira diabólica de que los verdaderos cristianos no tenemos que insultar a nadie, porque usted no sigue las pisadas y el ejemplo de Jesús. Seguimos. Y no debemos pagarle con la misma moneda. Y dice el Señor que comportándonos así, Él nos dará una gran recompensa y seremos verdaderos hijos de Dios, ya que Él también es bondadoso por los desagradecidos y malvados. Y una prueba irrefutable es la venida y muerte y resurrección de Jesús. Esa es la mayor y gran bondad del Padre Celestial, ya que gracias a eso todos los malvados, es decir, todos los pecadores, que nosotros también éramos, todos éramos pecadores y malvados antes de conocer al Señor, todos los éramos según la Escritura. Tiene la entrada, dice que tenemos la entrada a esa salvación inmerecida por medio de Jesús. Es decir, todas las personas que están en pecado y en maldad tienen la oportunidad de ser salvos. Esa es la mayor muestra de amor y bondad y misericordia de Dios Padre sobre el mundo entero, donde todos tienen la posibilidad de adquirir la salvación por medio de Jesús. Ya que Él no hace excepción de personas, así lo enseña la Biblia. Vamos con otro pasaje de la enseñanza del Señor Jesucristo. Vamos a leer Lucas 6, 21 al 23. Dice, bienaventurados ustedes cuando la gente los odie, cuando los expulsen, cuando los insulten y cuando desprecien su nombre como cosa mala por causa del Hijo del Hombre. Alégrense mucho y llénense de gozo en ese día, porque ustedes recibirán un gran premio en el cielo, pues también así maltrataron a los antepasados de esa gente a los profetas. O sea, tremendo pasaje, dice que somos bienaventurados. Ahí dice Jesús, bienaventurados, felices cuando os insulten y tal. ¿Dónde dice ese pasaje de Jesús que no podamos insultar a estos hipócritas líderes religiosos? ¿Me lo puede decir usted? Ese pasaje que usted mismo acaba de leer, donde dice Jesús que nosotros, sus discípulos, no podamos insultar a los hipócritas y falsos líderes religiosos. ¿Dónde lo dice ese texto? A ver, embustero, analfabeto, que usted lee la Biblia pero no la entiende. Ni la entiende ni cree en ella. Simplemente ahí lo que dice Jesús en ese texto que usted acaba de leer es que es bienaventurados sois cuando os denigren, cuando os insulten, cuando os injurien y digan toda clase de mentiras, de calumnia contra ustedes. Bienaventurados sois.
Eso es lo que dice el texto. No dice por ninguna parte que no podamos insultar a esos hipócritas, a estos hijos del diablo religiosos. Analfabeto, que usted es un analfabeto, que ni entiende la Biblia ni cree en ella. Lee pasajes bíblicos, o sea, como hace un lacotorra, un loro. Un papagayo puede recitar versículos de la Biblia, pero no los entiende. No los entiende, no los sabe argumentar como ocurre con usted. Lee textos de la Biblia y no los entiende. Ahí simplemente Jesús lo que dijo es: bienaventurados sois, felices, cuando os injurien, cuando os insulten y digan toda clase de calumnias, de mentiras contra ustedes. Simplemente. Ahí no dice que no podamos insultar a esos hipócritas líderes religiosos, a esta raza de víboras. No solamente lo eran estos líderes religiosos judíos, sino líderes religiosos de la cristiandad apóstata. Es lo mismo. ¿Dónde dijo Jesús que no podamos insultarles? A ver. Embustero patológico. ¿Dónde dice ese texto? Que usted acaba de leer, que no podamos insultarles a ellos. A ver, ¿dónde lo dice? Simplemente dice el Señor: bienaventurados sois. Punto y pelota. Eso es lo que dice el pasaje que usted mismo acaba de leer. Seguimos. Cuando nos odien, nos insulten y desprecien, y dice que nos alegremos y nos llenemos de gozo, ya que nuestro galardón será grande en el cielo. Cuando nos insulten y nos dicen y nos odien, o sea, le paguemos por lo mismo, no, por ninguna parte. Dice eso, más bien, como ya leímos en el anterior pasaje, nos enseñó a que debemos orar por ellos y bendecirlos. Sigamos leyendo otro pasaje, por lo menos, de Mateo 5 al 48, dice: ustedes han oído que se dijo ojo por ojo y diente por diente, pero yo les digo, no resista al que te haga algún mal, al contrario, si alguien te pega en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. Si alguien te... Claro, ahí simplemente está enseñando Jesús no vengarnos de nuestros enemigos. No pagar mal por mal, mal por mal. Bendecid a los que os persiguen. No pagar mal por mal. A no vengarnos. Ahí no dice Jesús por ninguna parte que no podamos insultarles. Si Jesús lo hizo, insultó a sus enemigos religiosos llamándoles hipócritas, raza de víboras, serpientes, etcétera, etcétera, hijos del diablo. O sea, ¿cómo va a decir? A ver si lo entiendes, imbécil, que eres un imbécil. ¿Cómo Jesús va a enseñar todo lo contrario a sus discípulos de lo que él mismo hizo? ¿Cómo Jesús les iba a enseñar todo lo contrario? O sea, el Señor insultó a sus enemigos hipócritas religiosos. ¿Cómo el Señor Jesús iba a enseñar a sus discípulos a que hicieran todo lo contrario, a que no insultaran a nadie? A ver, idiota, piensa con el microcerebro que tienes, tarao. ¿Cómo iba a enseñar Jesús absolutamente todo lo contrario de lo que él hizo, de lo que él dijo, de lo que él hizo? ¿Cómo les iba a enseñar lo contrario? A ver, imbécil, piensa. Si Jesús insultó a sus enemigos religiosos, llamándoles raza de víboras, hipócritas, serpientes, hijos del diablo, ¿cómo iba a decir a sus discípulos que hicieran todo lo contrario? ¿Cómo iban a decir a sus discípulos que no insultaran jamás a nadie? A ver, idiota, piensa, ¿qué pasa? O sea, según usted, Jesús era un hipócrita, se contradecía a sí mismo. Era el más grande de los hipócritas, porque Jesús hacía todo lo contrario. Jesús hacía todo lo contrario de lo que usted dice. Usted dice la mentira de que Jesús jamás insultaba a nadie y resulta que el Señor Jesús insultaba a sus enemigos religiosos. O sea, este sujeto llamado Ricardo, este falso pastor, está enseñando que el Señor enseñó a hacer a sus discípulos todo lo contrario de lo que Jesús mismo hizo. O sea, para que vean hasta qué grado de enfermedad, de subnormalidad puede caer un falso cristiano, un analfabeto bíblico, como es esta pobre criatura llamado Ricardo. Seguimos. Te demanda y te quiere quitar la camisa, déjale que se lleve también tu capa. Si te obligan a llevar carga una milla, llévala dos. También he oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Así ustedes... Claro. Nosotros amamos a nuestros enemigos en el sentido de ¿cuál? De que no nos vengamos de ellos, la venganza se la dejamos a Dios, mía es la venganza, yo pagaré. Pero el hecho de que la venganza se la dejemos a Dios y no nos venguemos de nuestros enemigos, eso no significa que no podamos insultarles, llamándoles hipócritas, hijos del diablo, como ocurrió con Pablo. Pablo, por ejemplo, a Elimas el mago, como le llamó, le insultó, le llamó hijo del diablo, enemigo de toda verdad. Ahí lo leemos en el libro de los Hechos. Luego veremos el pasaje. Le insultó, idiota, a Elimas el mago, Pablo. Le llamó hijo del diablo, enemigo de toda la verdad. O sea, según usted, llamar a alguien hijo del diablo, ¿eso qué es? Es un elogio. Eso no es un insulto, llamar a alguien hijo del diablo. Imbécil, que eres un imbécil.
No saben ni de lo que hablas, tarao. O sea, según este sujeto, llamar a una persona hijo de Satanás, hijo del diablo, eso no es un insulto, ¿eso qué es? Un elogio, según usted. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este sujeto. Serán hijos de su Padre que está en el cielo. Pues Él hace que su sol salga sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos. Porque si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué premio recibirán? Hasta los que cobran impuestos para Roma se portan así. Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen de extraordinario? Hasta los paganos se portan así. Sean ustedes perfectos como su Padre que está en el cielo es perfecto. Entonces es increíble, la enseñanza tan tremenda y profunda no deja que el Señor Jesús dice claramente, si alguien nos paga con mal o nos hace un mal, sea una acción o como ya vimos, insultos, vituperios o maldiciones, no debemos pagarles por lo mismo, sino que al contrario, pagarles con bien. Y nos sigue diciendo sobre el amor. No. Claro, repito, lo que está enseñando Jesús en esas palabras es a no vengarnos de nuestros enemigos. Dejar la venganza a Dios, dejar la ira a Dios. Nosotros no debemos de vengarnos, pero eso no significa que no podamos insultarlos, llamándoles hijos del diablo, raza de víboras, serpientes, hipócritas, etcétera, etcétera. ¿Lo entiendes, idiota? Son dos cosas totalmente diferentes. Una cosa es vengarte de tus enemigos, matándolos, etcétera. Eso es lo que tenemos prohibido los discípulos de Jesús, vengarnos de nuestros enemigos. Pero jamás Jesús dijo por ninguna parte que no podamos insultarles, porque él mismo insultó a sus enemigos religiosos, como ya hemos visto. Seguimos. No solo con nuestros hermanos en la fe, sino también con las personas que no son hermanos. Ya que si solo lo hacemos con nuestros hermanos, no hacemos nada extraordinario. Es decir, siempre la enseñanza de Jesús fue al de no insultar ni maldecir a nadie, sino bendecirles y orar por ellos siempre y pagarles el mal que nos hacen con el bien. Y dice que si lo hacemos, nuestra recompensa será grande en los cielos y que seamos perfectos como el Padre es perfecto, haciendo el bien. Así como podemos ver, Jesús jamás enseñó a que tenemos que andar insultando y maldiciendo. Ahora veamos qué nos dicen los apóstoles. Que no, idiota, que una cosa es insultar y otra cosa es maldecir. Son dos cosas muy diferentes, enfermo. Jesús jamás maldijo a nadie, jamás lanzó maldiciones contra ninguna persona, solamente contra una higuera que no daba fruto. Pero él nunca maldijo a nadie, tarao. ¿Que insultó Jesús? Por supuesto que insultó. ¿O me va a decir usted que llamar a alguien hijo del diablo, raza de víboras, serpientes, hipócritas, etcétera, eso no es insultar? Por supuesto que es insultar. Pero eso no es maldecir a nadie. Lo que pasa es que está analfabeto, porque es un falso pastor analfabeto, está confundiendo insultar con lanzar maldiciones. Y son dos cosas muy diferentes. Pero claro, este no lo distingue, porque como es un analfabeto, además de ser un falso pastor, no sabe, no tiene ni idea de lo que habla. No sabe que son dos cosas totalmente diferentes. Seguimos. Después del que el Señor Jesús ascendió a los cielos. Vamos a leer el libro de Efesios 4, 29 a 31 y pongan cuidado a esto. Dice, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan los beneficios a quienes las escuchen. No hagan que se tripen. Claro, cuando hablamos con otros hermanos, enseñamos a otros hermanos, no tenemos que insultar a los hermanos en la fe. Eso no significa, el texto no dice que no podamos insultar a enemigos religiosos. Eso no lo dice el texto. Dice que cuando hablamos a otros hermanos, cuando enseñamos, tenemos que enseñar palabras edificantes. Edificantes en la fe, que eso es lo que hacemos los verdaderos cristianos. Hablar verdadera doctrina, palabras que sean edificantes, por supuesto. No vamos insultando por ahí jamás a ningún hermano en la fe. Eso es lo que hago yo y lo que hacemos los verdaderos cristianos. Pero el pasaje no dice por ninguna parte que no podamos insultar a los enemigos religiosos, a los hipócritas religiosos. Está hablando de hablar palabras edificantes. ¿Con quién? Con los hermanos en la fe. Está hablando de hermanos en la fe, ¿de acuerdo? Por eso lo dice, está utilizando la palabra edificante, lo que sea de edificación en la fe. Seguimos. El Espíritu Santo de Dios con el que ustedes han sido sellados para distinguirlos como propiedad de Dios el día en que les dé la liberación definitiva. Aléjense de ustedes la amargura, las pasiones, los enojos, los gritos, los insultos y toda clase de maldad. Y sean buenos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente como Dios. O sea, fíjense lo que está enseñando este idiota. Alejen de vosotros los insultos, que eso es una mala traducción. No sé qué traducción estará utilizando este analfabeto, pero eso es una falsa y diabólica traducción. ¿Cómo va a decir Pablo, alejen de vosotros los insultos? Si Jesús insultó, idiota, imbécil, Jesús insultó a sus enemigos religiosos llamándoles raza de víboras, serpientes, hijos del diablo. ¿Cómo iba a decir Pablo todo lo contrario? Iba a enseñar de eso, de decir esa idiotez de alejen de vosotros los insultos. A ver, pero ¿tú entiendes lo que estoy diciendo o no, idiota?
Jesús insultó a esos enemigos religiosos hipócritas judíos. Así de claro, los insultó. ¿Cómo va a decir Pablo en esa horrorosa y diabólica traducción que usted ha citado? Alejen de vosotros los insultos. Imbécil, utilice usted el cerebro de mosquito que tiene. ¿Cómo iba a enseñar el apóstol Pablo absolutamente todo lo contrario de lo que hizo Jesús? Tarao, que eres un tarado mental. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este idiota. Lo perdonó a ustedes, gente. Vamos a leer lo que dice el apóstol Pedro en 1 Pedro 3, 9 al 11. Dice, no devuelvan mal por mal, ni insulto por insulto. Al contrario, devuelvan bendición, pues Dios los ha llamado a heredar bendición. ¿Por qué? ¿Quién quiere? Claro, ahí Pedro lo que estaba enseñando, repito, es a no vengarnos de nuestros enemigos, a no pagar mal por mal. A no pagar mal por mal, dejar la venganza a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor. No os venguéis unos de otros, dijo el apóstol Pablo. Está hablando de la venganza. Y nosotros, por supuesto, claro que no nos vengamos de nuestros enemigos. Eso no significa que no podamos llamar hijos del diablo, raza de víboras, hipócritas, serpientes, a los fanáticos e hipócritas líderes religiosos, sean judíos, hipócritas religiosos judíos, como lo eran en la época de Jesús, o hipócritas religiosos falsos cristianos, estos falsos cristianos de la cristiandad apóstata, falsos pastores, etcétera. Por supuesto que les podemos llamar, como Jesús les llamó, raza de víboras, serpientes, hijos del diablo. Por supuesto que eso sí lo podemos hacer los verdaderos cristianos. Lo que no podemos hacer es vengarnos de ellos, vengarnos de si ellos nos tratan mal, nosotros tenemos que devolver bien por mal. Eso es lo que enseñó Jesús y eso es lo que enseñaron los apóstoles. Seguimos. Amar la vida y pasar días felices. Cuiden su lengua de hablar mal y sus labios de decir mentira. Aléjense del mal y hagan el bien y busquen la paz y sigan. Como podemos ver cómo los apóstoles también nos enseñaron lo mismo que el Señor Jesús nos dice, que no andemos con malas palabras, es decir, insultos, y nos dice que nos alejemos de todo eso, gritos, insultos. Que no andemos con insultos, pero a ver, idiota, ¿en qué versión saca usted esa imbecilidad de decir que no tenemos que insultar a nadie, de no andemos con insultos? ¿Dónde dice la Escritura que no podemos insultar a nadie? Eso es mentira lo que dice usted. Usted está utilizando versiones, alguna traducción que es diabólica, que es falsa. ¿Cómo va a decir la Escritura, a ver, imbécil, piensa un poco con el cerebro de mosquito que tienes? ¿Cómo va a decir la Biblia que no podemos insultar a nadie si el primero en insultar fue Jesús? Llamando todas esas palabras ofensivas a sus enemigos religiosos. Raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo. Por lo tanto, ¿cómo iban a decir los apóstoles que no tenemos que insultar a nadie? A ver, imbécil, piensa, que tiene menos cerebro que una cucaracha. O sea que según este individuo, este falso pastor, los apóstoles enseñaban absolutamente todo lo contrario de lo que hizo Jesús y de lo que dijo Jesús. Todo lo contrario. Porque Jesús insultaba. Jesús utilizó en ocasiones insultos, evidentemente no contra todo el mundo, sino contra sus enemigos hipócritas religiosos. Y este idiota dice que no, que Jesús jamás insultaba a nadie y que nosotros tampoco tenemos que insultar a nadie. O sea, que según este imbécil del Ricardo, o sea, Jesús lo que lanzaba eran elogios. Cuando Jesús les decía a los fariseos, a los sacerdotes, a los escribas, raza de víboras, serpientes, hipócritas, hijos de vuestro padre el diablo. O sea, les estaba elogiando, según este idiota de Ricardo, les estaba elogiando a esos enemigos religiosos. No les estaba insultando. O sea, para que vean hasta qué grado de imbecilidad, de subnormal puede caer un falso pastor, un analfabeto bíblico arrogante hasta la náusea, que jamás reconoce sus mentiras ni sus errores. Como le ha ocurrido a esta pobre criatura llamado Ricardo. Seguimos. Y toda clase de maldad, y que seamos compasivos con otros, y que perdonemos así como el Padre Celestial nos perdona a nosotros. También el apóstol Pedro, como vimos, enseñó lo mismo, que Jesús a no devolver mal por mal, ni insulto por insulto, sino bendecir a los que nos insultan. Y algo que me llama la atención es que dice en el verso 11, es que cuidemos nuestra lengua de hablar mal sobre otros, y que hagamos el bien a otros, y termina diciendo que... O sea que según este gilipollas, este imbécil, Jesús no cuidaba su lengua. Es lo que está diciendo. Que Jesús era un impío, que era un malvado, que no cuidaba su lengua, porque Jesús les llamó todos esos insultos, raza de víboras, hijos del diablo, serpientes, hipócritas. O sea que Cristo, según este retraso mental, él jamás cuidaba su lengua. Cristo no cuidaba su lengua. Por lo tanto está diciendo que era un malvado y un pecador. Así de sencillo. Es lo que está diciendo.
Que el que lanza insultos no cuida su lengua, que es un malvado, etcétera, etcétera. O sea, está diciendo que Jesús era un impío, un malvado pecador. Es lo que enseña este tarado, este falso pastor llamado Ricardo. Seguimos. Busquemos la paz con todos, lo mismo que nos dice el libro de Romanos 12, que busquemos la paz con todos los hombres. Entonces es muy clara la palabra de Dios. Como podemos ver, jamás ni Jesús ni los apóstoles, como hemos visto en estos pasajes y enseñanzas, nos enseñaron a maldecir, insultar o vituperar a otra persona. Porque que no, idiota, que una cosa, te lo vuelvo a repetir, una cosa es maldecir y otra cosa es insultar. Son dos cosas muy diferentes. Repito, una cosa es lanzar una maldición. ¿Qué es lanzar una maldición? Pues repito, espero que cuando salgas a la calle te caiga un rayo y te parta en dos. Eso es lanzar una maldición. Desear el mal a una persona. E insultar es otra cosa totalmente diferente. Insultar a alguien, a un enemigo de la verdad, llamándole hijo del diablo, como hizo por ejemplo el apóstol Pablo con Elimas el mago. Hijo del diablo, raza de víboras, serpientes, hipócritas. ¿Eso es lanzar maldiciones? Por supuesto que no. No tiene que ver nada con lanzar maldiciones. Para que vean lo analfabeto que es esta criatura, que no sabe diferenciar entre lanzar maldiciones e insultar. Seguimos. Insultan o nos maldicen o nos vituperan, tenemos que orar por ellos, bendecirlos y no pagarles el mal. Y que de nuestra boca jamás debe salir ese tipo de palabras corrompidas. Vamos a leer lo que nos dice el apóstol Santiago para terminar con esta parte sobre la enseñanza de eso. O sea, según este idiota, Jesús lanzaba palabras corrompidas, porque Jesús utilizó, ya hemos visto, insultos, insultando a sus enemigos, líderes religiosos judíos. Raza de víboras, serpientes, hipócritas, etc. O sea, según este tarado mental, Jesús era un impío pecador que utilizaba palabras corrompidas. Así de simple. Es lo que está enseñando este tarado mental. Seguimos. Y los apóstoles, Santiago 3, 9 al 12 dice: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca sale bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Verso 11: ¿puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua amarga puede dar agua dulce. Entonces, como podemos ver, el apóstol Santiago deja claro que la vida de los cristianos verdaderos no debe caracterizarse por hablar mal, haciendo la analogía tanto del agua salada como del agua. O sea, según este idiota, Jesús hablaba mal, utilizaba palabras corrompidas y además hablaba mal, cuando utilizó esos insultos contra los hipócritas líderes religiosos judíos. Es lo que está enseñando este enfermo mental, que Jesús era un impío, un pecador, que hablaba mal y lanzaba palabras, utilizaba palabras corrompidas. Es lo que está enseñando este falso pastor llamado Ricardo. Seguimos. Dulce, que proviene de la misma fuente, algo que es inusual de una fuente. Él explica que es inusual para un creyente que tanto la bendición como la maldición salgan de su boca. No podemos alabar a Dios mientras que al mismo tiempo estamos insultando y maldiciendo a otros. Que maldecir no es lo mismo que insultar, tarado, ya lo he demostrado un montón de veces. Una cosa es lanzar maldiciones y otra cosa muy diferente es utilizar insultos, ofensas. Jesús utilizó insultos, utilizó ofensas contra esos hipócritas, esa raza de víboras, esas serpientes que eran los líderes religiosos judíos que lo odiaban a muerte. Seguimos. En pocas palabras, el apóstol nos deja claro que no debemos actuar de la misma manera que los demás. Nuestro Señor Jesús explicó que lo que sale de nuestra boca es lo que llena nuestro corazón. Tarde o temprano la maldad en el corazón sale a través de la boca en forma de insultos y maldiciones. Pero cuando nuestros corazones están llenos de la bondad de Dios, se derramará la alabanza para Él y el amor por nuestro prójimo, incluyendo a los enemigos, como ya lo hablé con anterioridad, por esas tremendas enseñanzas del Señor Jesús y los apóstoles. Nuestras palabras siempre van a indicar lo que está en nuestros corazones. Como lo dice el libro de Lucas 6:45, dice que el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre... Bueno, vamos a leer, antes de seguir escuchando a este embustero, a este idiota, vamos a leer esas palabras del libro de los Hechos donde el apóstol Pablo utilizó un gran insulto, un insulto contra una persona que era un mago, Elimas el mago, al cual insultó llamándole hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Vamos a leer el texto, pongan atención. Bueno, aquí lo tenemos en Hechos capítulo 13, voy a leer a partir del verso 9. Entonces Saulo era Pablo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijaos, además estaba lleno del poder de Dios, del Espíritu de Dios. Fijando en él los ojos, es decir, en Elimas el mago, vamos a leer mejor a partir del verso 8, pero le resistía Elimas el mago,
pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul, un procónsul romano que estaba escuchando el evangelio de boca del apóstol Pablo. Bueno, pues este Elimas el mago, este mago, lo que hacía era procurar apartar de la verdadera doctrina de la fe a este político romano, a este procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad. ¿Qué pone aquí? Hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Aquí lo tenemos. Le insultó bien clarito, llamándole hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Pero claro, como este idiota, este falso pastor llamado Ricardo, dice que insultar es lanzar maldiciones, es utilizar palabras corrompidas, entonces según este imbécil, porque es un auténtico imbécil, entonces el apóstol Pablo estaba utilizando palabras corrompidas, estaba lanzando maldiciones contra Elimas el mago, al llamarle, al insultarle, llamándole hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Porque según este falso pastor, llamado Ricardo, insultar a alguien llamándole hijo del diablo es lanzar palabras corrompidas, son palabras corrompidas, es pecar, según él. O sea que, según este idiota, Jesús era un pecador, porque él utilizó este tipo de insultos. Jesús era un malvado pecador y también lo era el apóstol Pablo, según este tarado, este enfermo de Ricardo. Así de simple, es lo que está enseñando. Está enseñando que llamar a alguien hijo del diablo, insultándole, llamándole hijo del diablo, que eso pues es lanzar palabras corrompidas, eso es lanzar maldiciones contra alguien, cuando no tiene que ver absolutamente nada. Para que vean hasta qué grado Satanás puede destrozar las mentes de estos falsos pastores, de estos analfabetos arrogantes, como ocurre con esta criatura, con este desgraciado, con un pobre desgraciado llamado Ricardo Morales, un sujeto que encima para remate se hace pasar por maestro de la Biblia y por pastor, cuando está enseñando que Cristo y el apóstol Pablo lanzaban palabras corrompidas y lanzaban maldiciones. Es lo que está enseñando este enviado de Satanás, este falso pastor llamado Ricardo. Seguimos. Malvado, el hombre malo, del mal que suele su corazón sale acá lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, en conclusión, ¿por qué está mal decir malas palabras, insultar y maldecir? El pecado es una condición del corazón, de la mente y del hombre interior, lo dice Romanos 7:22. Es algo que se manifiesta en nuestros pensamientos, acciones y palabras cuando decimos malas palabras e insultamos y maldecimos. Estamos dando evidencia de la contaminación del pecado en nuestros corazones, que debe ser confesado. ¿Lo escuchan? Dice que esto es lanzar malas palabras y demuestra la contaminación de nuestro corazón, dice este pobre idiota. O sea que Jesús lanzaba malas palabras y tenía contaminado el corazón, tanto Jesús como el apóstol Pablo, según este falso pastor al servicio de Satanás. Para que vean. Seguimos. Y del cual debemos arrepentirnos cuando ponemos nuestra fe en Cristo Jesús. Recibimos una nueva naturaleza, como lo dice 2 Corintios 5:17, dice que de modo que según está en Cristo, nueva criatura es y las cosas ya pasaron, ahora todas han sido hechas nuevas. Entonces nuestros corazones son transformados y nuestras palabras reflejan la nueva naturaleza que Dios ha creado en nosotros, como lo dice Romanos 12, del 1 al 2. Pero hay algo es que tenemos que saber es que afortunadamente, cuando fallamos, nuestro gran Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, como lo dice 1 Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces más claro puede ser la Escritura. Entonces ya vimos claramente cuál es la enseñanza bíblica y apostólica en el Evangelio sobre este tema. También vimos cuál era el significado de la palabra maldecir, insultar, vituperar. O sea, es un sinónimo y es lo mismo, significa lo mismo. Entonces, quizás... Eso es mentira, ya lo hemos visto. Jesús insultó a sus enemigos religiosos, también el apóstol Pablo lo hizo, pero ellos jamás maldijeron a nadie. Así lo que acaba de decir es una asquerosa mentira diabólica, porque este sujeto, repito, es un embustero patológico al servicio de Satanás. El padre de la mentira y el único que sabe hablar, pues son mentiras y estupideces como estamos viendo. Seguimos. Muchos piensen, ¿verdad?, que Jesús y los apóstoles se contradijeron, ya que ellos usaron cierto tipo de palabras donde insultaron y maldijeron a algunos llamándoles hijos de Satán o serpientes y víboras, etc. Y que por esa razón ellos allí enseñaron a que nosotros tenemos que hacerlo. Y eso es algo absurdo y falso, ya que si leemos el contexto de esos pasajes, en ninguna parte de esos pasajes vamos a ver una enseñanza con referente a que tenemos que insultar. Como vimos la enseñanza que ellos sí dijeron con referente a ese tema fue al no hacerlo y a no pagar mal por mal, y ni insulto por insulto, ni maldición por maldición. Ahora la pregunta es, ¿por qué entonces ellos lo hicieron? Muy fácil de explicar.
el por qué Jesús lo hizo. Recordemos que Jesús era en ese momento que estaba en la tierra como el Hijo de Dios. Él era el Verbo encarnado, el Dios que descendió del cielo enviado por el Padre. Él ya sabía que ese grupo de fariseos no se iban a salvar, porque ese grupo al que él le llamó con ese tipo de palabras fuertes, como por ejemplo, hijo de Satán, es una palabra muy fuerte, que Jesús no se la dijo a cualquiera. Y eso de llamarle a alguien hijo de Satán, hijo del diablo, eso no es insultar, idiota. Eso no son insultos. ¿Verdad que son insultos? Entonces, ¿por qué miente usted diciendo que Jesús jamás insultó a nadie? ¿Por qué miente usted? Te lo está diciendo. O sea, esos son insultos, lo que hizo Jesús, llamándoles hijos del diablo. Y usted dice que insultar es pecado, que Jesús nunca insultó a nadie. Entonces, ¿quién miente? ¿Jesús o miente usted? Por supuesto que miente es usted. Es un vulgar embustero patológico. Yo creo que ya usted es embustero patológico desde que nació. Ya nació mintiendo usted. Seguimos. Ya que una persona que es un hijo del diablo es una persona que no tiene salvación, es una persona que se le está negando la entrada al reino de Dios, ya que es una persona que no quiere ser salva, que su padre es el mismo Satán. Entonces, ¿por qué Jesús le dio esta tremenda maldición e insulto a estos personajes? Para no ir... Insulto a esa persona. Ahora sí, ahora reconoce que Jesús insultó, que eso era un insulto. O sea, primero dice este idiota, este imbécil, este descerebrado, que Jesús jamás insultó a nadie. Y ahora acaba de decir, ahí lo acaban de escuchar, que sí, que Jesús utilizó ese insulto cuando les llamó hijos del diablo. O sea, para que vean lo enfermo que está. Primero enseña que Jesús diciendo que Jesús nunca insultó. Y ahora dice que sí, que Jesús insultó al llamarles hijos del diablo. Para que vean lo enfermo que está de la cabeza este individuo llamado Ricardo. Seguimos. Mucho, no cita la palabra por el poco tiempo que me queda, por la sencilla razón que él sabía que estas personas no se iban a salvar, ya que habían cometido el pecado imperdonable. Le invito a que lean en Mateo 12, 31, 33. ¿Y Pablo? Cuando aquí en Hechos capítulo 13, verso 10, le llamó a Elimas el mago hijo del diablo, ¿qué? Que Pablo tampoco sabía que se iba a salvar Elimas el mago. ¿Quién era Pablo? Pablo era un discípulo de Jesús, igual que lo somos nosotros. Era un cristiano, era un seguidor de Cristo. Si el apóstol Pablo insultó, como lo leemos aquí, en Hechos 13:10, ¿por qué el resto de discípulos de Cristo no podemos insultar? Le pregunto a usted. El apóstol insultó a Elimas, llamándole hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Entonces, ¿por qué no podemos insultar el resto de discípulos de Jesús, utilizando también este tipo de expresiones, como hijo del diablo? ¿Por qué no? Si Pablo lo hizo, ¿por qué no lo podemos hacer el resto de los discípulos de Jesús? A ver, idiota. Vamos a seguir tapando la bocaza mentirosa de este tarado. Ellos hicieron. Dice la Escritura que ellos blasfemaron contra el Espíritu Santo y Jesús les dijo que ese pecado no tiene perdón de Dios. Es el único pecado en la Biblia imperdonable. Y por esa razón Jesús les estaba diciendo una verdad y se lo estaba diciendo con toda la propiedad, llamándolo de esa forma porque él como el Hijo de Dios sabía que los corazones de ellos nunca se iban a arrepentir. Porque él le dijo, ni en esta era ni en el venidero van a tener arrepentimiento, se van a salvar, se lo dijo. Por eso le dijo que ya eran casos perdidos. Lo mismo pasó con Pablo cuando llamó al mago de esa misma manera, hijo del diablo. Pablo también sabía, bajo la unción del Espíritu Santo, que ese mago no se iba a arrepentir y por eso se lo dice con toda seguridad. Claro. Y nosotros también, cuando llamamos a alguien hijo del diablo, es porque realmente es un hijo del diablo, porque nosotros no vamos llamando hijos del diablo a cualquier persona, sino solamente a aquellos que rechazan la verdad, la verdadera doctrina que se les ha enseñado. Aquellos que la rechazan son auténticos hijos del diablo, como ocurría con los saduceos, los fariseos, los sacerdotes que odiaban a Jesús, como ocurría también con este opositor que ya se llamaba Elimas el mago, que se oponía a que el procónsul romano creyera en la verdadera doctrina. A esos es a los que llamamos hijos del diablo. Seguimos. Y eso no quiere decir que nosotros, porque Jesús y el apóstol Pablo, ¿verdad?, hicieron eso, nosotros lo vamos a hacer, ya que ellos en esos pasajes jamás dijeron ni enseñaron que nosotros le andemos diciendo así o insultando a los demás. Primero porque no tenemos ese don espiritual para saber quién se va a condenar y quién no. Eso son... ¿Qué está diciendo este idiota? No, nosotros no podemos insultar a nadie porque no tenemos el Espíritu de Dios. ¿Pero qué dice este tarao? El apóstol Pablo tenía el Espíritu Santo, estaba lleno del Espíritu Santo, como leemos aquí en Hechos 13:9, lleno del Espíritu Santo. Y los verdaderos cristianos también tenemos el Espíritu Santo y estamos llenos del Espíritu de Dios. O sea, fíjense el argumento falso, diabólico y estúpido que da esta criatura. Dice, no, Pablo insultó a Elimas el mago llamándole hijo del diablo porque tenía el Espíritu Santo. ¿Y qué pasa? Que el resto de cristianos no tenemos el Espíritu de Dios. No hemos recibido el Espíritu de Dios, tarado. Para que vea los argumentos satánicos, estúpidos, demenciales,
que da este soplagaitas, este embustero patológico llamado Ricardo. Seguimos. Lo sabe Dios. Y segundo, porque según la enseñanza de Jesús y los apóstoles, fue no hacerlo. Para nosotros, la iglesia, la enseñanza fue no pagar mal por mal, ni insulto con insulto, ni maldición con maldición. Ya que nosotros sabemos ni tenemos la certeza quiénes son hijos del diablo. Nuestro deber es hablar del amor de Dios a todos y su misericordia y orar por ellos y bendecirlos, como ya demostré. Esos fueron casos especiales donde ellos lo hicieron porque tenían la certeza de que no se... Claro, casos especiales. Nosotros, los verdaderos cristianos, no vamos llamando a todo el mundo a los cuales les enseñamos la verdadera doctrina, les predicamos el evangelio. Por supuesto que no les llamamos hijos del diablo. Tampoco. Exactamente lo mismo que hizo Pablo. Pablo no iba por ahí predicando el evangelio llamando a todo el mundo hijos del diablo. Solo lo utilizó ese insulto en situaciones específicas, como ocurrió aquí con Elimas el mago. Pues exactamente lo mismo hacemos nosotros, los verdaderos cristianos. Seguimos. Se iban a salvar y le dijeron la verdad, eran hijos del diablo. Y tenemos varios ejemplos, como por ejemplo cuando Dios manda al profeta Oseas a casarse con una ramera. ¿Ves? Fueron cosas especiales. ¿Ves? Ahí tenemos un ejemplo. Fueron momentos especiales donde Dios o el Señor Jesucristo usaron ese tipo de cosas porque ellos sabían para qué lo estaban haciendo. Ellos no fue porque ellos se les dio la gana. Entonces, donde ellos lo hicieron porque tenían esa certeza. Entonces le dijeron la verdad, eran hijos del diablo. Y como ya expliqué, solo lo hicieron con ese grupo, no con los demás, ¿ves? Con las demás personas. Porque por lo menos en el caso de Jesús, vemos que cuando habló con Nicodemo, otro maestro de la ley, Jesús jamás usó esas palabras contra él. Pues claro, idiota. Pero vamos a ver, ¿usted se imagina a Jesús en la conversación que tuvo con el fariseo Nicodemo en Juan capítulo 3, insultando a Nicodemo, llamándolo hijo del diablo, tarado? Si lo que hizo Nicodemo es ir a Jesús de noche, porque él era un discípulo secreto de Jesús y quería hablar con Jesús y tuvo una conversación con él sobre el tema del nuevo nacimiento. ¿Cómo Jesús le iba a insultar llamándole raza de víbora, serpiente, hijo del diablo? A ver, tarado, imbécil, utiliza usted el microcerebro que tiene. ¿Cómo iba a insultarle Jesús? Jesús insultó a sus enemigos religiosos hipócritas. Y Nicodemo, que era un líder, un principal entre los judíos, un fariseo, no era enemigo de Jesús, idiota. Por eso es que no le insultó, no le llamó hijo del diablo por ninguna parte. Vamos a seguir refutando los argumentos idiotas y estúpidos que da este falso pastor. Más bien al contrario, Jesús lo trató con respeto y amor, enseñándole la verdad de que él era el Mesías. Prueba irrefutable. Es una prueba irrefutable. Y tampoco veremos en el Nuevo Testamento con Pablo usando esa palabra insultando a otras personas. Así que bueno, esta es toda mi exposición. Espero que a todos les haya quedado claro y que las personas y todos los oyentes, como ya dije al principio, que también en este debate saquen sus conclusiones de cuál es la verdad bíblica. Y bueno, esperemos, bueno, ahora vamos a pasar al turno del hermano Enrique. Y bueno, paso palabra, no sé cuántos minutos me quedan. Listo, hermano. Ahora vamos a escuchar los importantísimos argumentos bíblicos que ha dado este hermano llamado Enrique de la Rosa, este teólogo bíblico y amigo, que ha dado unos argumentos absolutamente buenísimos, absolutamente bíblicos e irrefutables, tapando la bocaza mentirosa de este falso pastor llamado Ricardo. Vamos a escucharlo. Vamos a pasar. Y una vez que escuchemos los argumentos del hermano Enrique de la Rosa, vamos a terminar esta parte. Voy a poner a finalizar esta primera parte de este vídeo, de esta respuesta, porque va a ser en 2 o 3 vídeos donde voy a refutar, donde voy a comentar los argumentos que dieron en este debate que tuvieron. Van a ser 2 o 3 vídeos. Así que una vez que termine el hermano Ricardo de dar sus argumentos, su respuesta, daremos por finalizado esta primera parte del vídeo. Con la exposición del hermano Enrique de la Rosa. Y desde ahora puedes comenzar ya. Ok, ¿se me oye? ¿Que he vuelto a activar el micrófono? Sí, perfecto, hermano de la Rosa. Vale, pues muchísimas gracias. Bueno, pues voy a empezar con que hace 2 semanas, don Ricardo, o una semana cuando se planificó este debate, tú decías que no había que insultar absolutamente a nadie. Y ahora has cambiado y ahora ya estás predicando que hay que insultar solamente a los malvados. Ya, entonces... páralo ahí. Recordemos. Bueno, como pueden ver, ya este sinvergüenza, este falso pastor, le está interrumpiendo al hermano Enrique de la Rosa, interrumpiendo el debate. Algo que solamente lo pueden hacer, pues, las personas que no tienen un mínimo de educación, estos sinvergüenzas, estos enviados de Satanás y falsos pastores que cuando se ven acorralados, cuando se ven refutados, siempre intentan interrumpir a la otra persona cuando está en su turno. El hermano Enrique de la Rosa está en su turno y está argumentando. Y este hijo del diablo, este payaso, este soplagaita, le está interrumpiendo. Y no solamente lo hizo en esta vez, sino que lo hizo más veces, como van a poder ver. Seguimos.
que este tiempo no de refutaciones, es de exposición de doctrina. Bueno, ¿Okay? pero yo en los 20 minutos que yo tengo, yo digo lo que me da la gana. Así que tú respeta. Pero ya va, ok, pero acuérdate que el primer tiempo es exposición de doctrina. Exactamente, en su tiempo el hermano Enrique de la Rosa dice lo que le quiera, lo que le dé la gana. O va a decir lo que quiera el falso pastor este payaso. En su participación, en su tiempo, Enrique de la Rosa dice y argumenta lo que le dé la gana. Así de sencillo. Seguimos. Tú vas a poner Bueno, yo voy a poner la doctrina, pero tú guardas silencio como yo guarde silencio. Ok, pero me estás refutando. Yo en un momento te refuté a ti. Bueno, yo voy a hacer en estos 20 minutos lo que me dé la gana. Y luego tú me refutas si expones doctrina. No, ok, pero es que tú no puedes refutar lo que yo... No, ya le está interrumpiendo, este es un sinvergüenza. Eso, además de ser un embustero patológico y un falso pastor, es un enfermo, es un sinvergüenza que está interrumpiendo a la otra persona en un debate cuando esa otra persona, como es el hermano Enrique, está en su tiempo, en su participación. Y este sinvergüenza pues le está cortando, le está interrumpiendo. Yo estoy diciendo, tú tienes que exponer tu doctrina, la parte de la refutación, pero eso fue que se pasó el formato. Ya está haciendo trampas, ya está haciendo trampas. No es trampa. Bueno, Dante, habla, hermanos, pasemos a los 20 minutos de exposición y pues luego tendrán ya la oportunidad de ir a las refutaciones, ¿no? Entonces, vale, muy bien. Voy a activar de nuevo esto. Deme un segundito. Sí, no, resetea. Solo es que habíamos quedado así, donde la Rosa. El primer tiempo era de exposición de doctrina, no de refutación. Yo en un momento refuté a ti. Ok, hermano. Entonces vamos a comenzar. Desde ahora puedes hacerlo. Vale, muy bien. Pues entonces voy a exponer la doctrina, pero sin antes decir mi opinión personal, que estos 20 minutos, cualquiera se duerme en esta exposición de doctrina, porque no se pone la doctrina como debería ponerse de memoria, sino que tú la lees como una homilía y que te tiras ahí leyendo, y es que... Aquí tiene mucha razón el hermano Enrique. Lo que ha hecho este falso pastor, este pobre sinvergüenza, este payaso, es leer todo un guión, un texto que tiene ahí en la pantalla, y lo ha estado leyendo sin argumentar absolutamente nada, porque no tiene capacidad mental para hablar por sí mismo, sino que tiene que leerlo de algún escrito que lo habrá tomado, lo habrá plagiado de internet, y lo está leyendo. Se ha dedicado a leer en lugar de argumentar de forma espontánea, como sí lo hace, por ejemplo, el hermano Enrique de la Rosa. Seguimos. Te aburres hasta las piedras. Pero bueno, voy a empezar a poner la doctrina y luego tú, si quieres, me refutas, porque tengo aquí un montón de notas para refutar. Vamos a empezar por el tema de los insultos. Juan el Bautista, generación de víboras, Mateo 3, 7. Juan el Bautista, ¿a quién le dijo eso, generación de víboras? Pues se lo dijo obviamente a los malvados, a los fariseos. El Señor Jesucristo también tiene una retahíla de insultos que no veas. Pero tú estás enseñando, o al menos enseñabas hace unas semanas, que no había que insultar absolutamente a nadie, aunque ahora has cambiado en el último momento. Entonces este debate no tiene mucho sentido porque prácticamente vamos a enseñar lo mismo. De todos modos, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente: hipócritas a los fariseos. Ya tenemos el primer insulto. Pero no solo con los siguientes insultos voy a enseñar cátedra aquí, sino que también, ¿vale? Don Ricardo, escucha. Filipenses 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, versión Reina Valera del 60, pero también, escucha la nueva versión internacional, que la actitud de ustedes debe ser como la del Señor Jesucristo. Tú has estado enseñando en esta... La actitud nuestra debe de ser como la que tuvo el Señor Jesucristo. Efectivamente, esa es la mentalidad que debemos de tener, como dijo el apóstol Pablo en ese pasaje de Filipenses capítulo 2 que acaba de mencionar el hermano Enrique. Es decir, tenemos que seguir las pisadas de Jesús, tener esa misma mentalidad, esa misma actitud. Jesús utilizó a veces el insulto contra sus enemigos religiosos, por lo tanto, nosotros, siguiéndole a Jesús, podemos hacer exactamente lo mismo. Punto y pelota. Así de sencillo. Eso es lo que está diciendo muy correctamente el hermano Enrique de la Rosa. Seguimos. Posición de doctrina, un falso evangelio. Aquí en la carta a los filipenses, el apóstol Pablo enseña bien claritos que tenemos que ser de la misma actitud que el Señor Jesucristo. Y tú lo que has estado expresando es un falso evangelio. Un falso evangelio que seguramente vino a través de todo lo mucho que tienes que aprender de haberte salido de las iglesias evangélicas, de la iglesia del aguilucho, como es bien conocida en España. Pero bueno, sí, el Señor Jesús también dijo falso maestro en Mateo 7:15. Él estaba diciendo a esos que supuestamente eran religiosos, que eran maestros, les estaba llamando falsos, les estaba llamando mentirosos, les estaba llamando embusteros. Y como bien te he enseñado en Filipenses 2:5, tenemos que tener la misma actitud que el Señor Jesucristo. Luego dice también generación de víboras, Mateo 12:34. También insensatos y ciegos, en Mateo 23:17. También está diciendo serpientes, generación de víboras, en Mateo 23:37. ¿Es que acaso los fariseos eran serpientes andantes? ¿Era una serpiente verde que hablaba? No. Y evidentemente ninguna de esas expresiones insultantes eran elogios
hacia esos hipócritas religiosos. No eran elogios, eran insultos. Insultos, lo entiende Ricardo Payaso. Eran insultos. Cuando usted dice que Jesús jamás insultó a nadie, usted está mintiendo. Usted es un embustero patológico al servicio de Satanás. Eran insultos, palabras ofensivas, que no maldiciones, que no hay que confundir. Jesús no le lanzó maldiciones. Les dijo insultos, lo que eran realmente. Hijos del diablo, raza de víboras, serpientes, hipócritas, etcétera, etcétera. Eran insultos. Y va este falso pastor y millones de falsos pastores e iglesieros como él dicen que no, que Jesús nunca insultó a nadie, que por lo tanto los discípulos de Jesús no podemos insultar a nadie. Esa es la espantosa doctrina de demonios que enseñan estos embusteros al servicio de Satanás, estos hipócritas líderes religiosos de la cristiandad apóstata. Seguimos. No eran personas y les llamaba serpientes. Luego también les llama cerdos a quienes rechaza las enseñanzas del Señor Jesús. En Mateo 7:6. No echéis las perlas a los cerdos. A ver si te queda claro. Importantísimo. Otra expresión insultante que utilizó Jesús. Le llamó puercos, le llamó cerdos. Por lo tanto, decir, no, es que un cristiano no puede llamar cerdo a nadie. ¿Cómo que no, idiotas? Si Jesús le llamó cerdos, no echéis las perlas a los cerdos, refiriéndose a aquellos que rechazan la verdad. Y van estos falsos pastores como Ricardo y Morales, este sujeto, dice, no, Jesús nunca insultó a nadie, nunca lanzó insultos. O sea, llamar a alguien cerdo, según este idiota, eso no es insultar. Para que vean hasta qué grado de enfermedad mental puede caer un falso cristiano y un falso pastor al servicio del padre de la mentira, de Satanás. Vamos a seguir escuchando la excelente aportación del hermano Enrique de la Rosa. Que para el Señor Jesús, todo aquel que le rechaza es un cerdo. Luego también el Señor Jesús llamó ladrones cuando volcó las mesas del templo en Mateo capítulo 21, versículos 12 y 13. Claro. Le llamó ladrones, estaban robando. Eso es un pecado tremendo. Pero ¿llamar a alguien ladrón, eso es un insulto o no es insulto? A ver, falso pastor. ¿Llamar a alguien ladrón es insultarle o no es insultarle? ¿Verdad que es insultar? Pues ya está. Usted mimito se pone la soga en el cuello y se suicida con las mentiras que dice y las contradicciones que dice. Seguimos. El Señor Jesús, cuando empezó su ministerio en Juan 2:15, hizo exactamente lo mismo. Volcó las mesas 2 veces. Y la primera vez que hizo el Señor Jesús, lo hizo con un látigo, con un azote de cuerdas, que es lo mismo. O sea, imagínate la actitud que tiene el Señor Jesús, y el apóstol Pablo, que es el número 1 de los apóstoles, enseña que tenemos que tener la misma actitud que el Señor Jesucristo. Entonces, tú lo que estás predicando es totalmente un evangelio falso. Luego, este insulto es de los más brutales, que no lo vas a oír en ninguna iglesia, ni la del Aguilucho, ni en ninguna. Está en Lucas, capítulo 13, versículos 31 y 32. Te lo voy a leer. Aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, sal y vete de aquí, Señor Jesús, porque Herodes te quiere matar. Y Jesús le dijo, id y decid a Herodes, aquella zorra, he aquí hecho fuera demonios, hago curaciones hoy y mañana, y al tercer día termino mi obra. El Señor Jesús llamó zorra al rey Herodes. Los discípulos le ¿llamar a alguna persona, llamarle zorra? Falso pastor. ¿Eso es un insulto o no es un insulto? ¿Verdad que es un insulto? Llamarle zorra. ¿Por qué le llamó Jesús al rey Herodes zorra? ¿Por qué? ¿Por qué le llamó zorra? Eso era un insulto, ¿verdad? Porque se comportaba como una zorra astuta, una zorra hambrienta, una zorra asesina. Por eso le llamó esa zorra. Seguimos. Estaban diciendo, bueno, los fariseos le estaban diciendo, vete de aquí que te vamos a matar. Y el Señor Jesús, que Herodes te va a matar. Y el Señor Jesús dice, yo no me muevo de aquí. Y le decís a esa zorra que aquí estoy haciendo milagros y estoy haciendo curaciones. Así que, don Ricardo, como podéis ver, todo lo que has enseñado, prácticamente casi todo, es falso. El Señor Jesús dijo que tenemos que tener la misma actitud que él. Luego vamos a seguir con el apóstol Pablo, el número 1. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, versículo 1. Sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Te vuelvo a repetir. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pues fíjate lo que le dijo el apóstol Pablo, como tú bien has dicho, a Elimas el mago, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. ¿Le insultó sí o no? Por supuesto que sí, insultó a un malvado. También dijo en Romanos 1, 22 y 23 que se volvieron necios. Necio significa ignorante. Este es un pasaje que ya hemos visto, Hechos capítulo 13, verso 10. Dijo Pablo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Eso era
¿Insultos? ¿Serán insultos contra Elimas el mago? Por supuesto que sí. Y ya lo dice Pablo, lo acaba de decir hace un ratito el hermano Enrique. Pablo dijo, sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Pablo utilizó a veces el insulto, por lo tanto, exactamente lo mismo tenemos que hacer nosotros los discípulos de Jesús, imitando así al apóstol Pablo. Así de sencillo. Con lo cual, toda la argumentación de este falso pastor al servicio de Satanás, llamado Ricardo, queda totalmente destrozada, demolida, queda hecha picadillo. Vamos a seguir escuchando los buenos argumentos del hermano Enrique de la Rosa. Es decir, un ceporro, una persona que no tiene inteligencia, un zopenco, un palurdo, un tonto, un burro, un estúpido. Eso es lo que enseñó el apóstol Pablo. Y él dijo... Exactamente, Pablo utilizó muchas veces la palabra necio o necios. Y necio o necio significa eso que acaba de decir el hermano Enrique. Gilipollas, es un término español que se utiliza mucho, es exactamente lo mismo que necio. Idiota, imbécil, tarado, eso es lo que significa la palabra necio o necios. Eran gilipollas, eran imbéciles, eran idiotas. Esos términos los utilizó el apóstol Pablo. Y Pablo fue bien claro, sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Seguimos. Sed imitadores de mí como yo soy de Cristo. Tú lo que estás rechazando es la palabra de Dios categóricamente y te has metido en doctrinas que son evangélicas, Ricardo. Y tienes que desaprender para volver a aprender lo que es correcto. Exacto. Pero no solo el Señor Jesús, Juan el Bautista o el apóstol Pablo. El apóstol Juan también dijo hijos del diablo, hijos de Satanás, en Juan 8, versículo 44. También el apóstol Pedro dijo hijos de maldición, segunda de Pedro 2:14. También llamó el apóstol Pedro y dijo animales irracionales. Yo soy como un animal irracional, es decir, como un burro, en segunda de Pedro 2:12. Y también el apóstol Judas dijo animal irracional, dijo lo mismo, dijo burro. Exacto. En Judas 1:10. Así que como has podido ver, Juan el Bautista, el Señor Jesucristo, el apóstol Pablo, el apóstol Juan, el apóstol Pedro, el apóstol Judas. O sea, tú me has nombrado en tu primera exposición a 2, nada más. Yo te he nombrado ya 5 ya. Entonces, Ricardo, yo te pido que dejes de predicar un evangelio falso. De todos modos, muy bien, yo ya quiero pasar a las refutaciones, porque aquí Ricardo ha puesto muchas refutaciones, ha dicho muchas cosas que yo quiero refutar, pero hablando doctrina, porque si no nos vamos a dormir. Nos vamos a dormir. El mejor debate es el que decía el hermano Tito, de 3 minutos cada uno. Esto no... La gente ya ve vídeos de TikTok de 1 minuto, de Instagram Reels, YouTube Shorts. La gente ya está cansada de ver un... Si ver un vídeo de 20 minutos es aburrido, imagínate un vídeo de 20 minutos de Ricardo, de 20 minutos míos, de 6 veces 5 minutos. O sea, eso es aburridísimo. Pero aburridísimo hasta que se duerme la pierna. Eso es verdad. Pero bueno, si queréis, sigo con la... El mejor formato de debates que existe es el formato de 3 minutos cada uno. Uno da una argumentación de 3 minutos, el contrincante lo escucha y luego responde con sus 3 minutos. Así de simple. Ese es un debate realmente ameno, ligero, que no aburre absolutamente a nadie. Pero un debate donde un sujeto, como ha ocurrido con este individuo, este falso pastor llamado Ricardo, se pone a leer un rollo que ha tomado de internet, se pone a leerlo durante 15 minutos o 20 minutos, lo que sea, eso aburre hasta las piedras, eso mata a los muertos, los remata. Es un formato de debate realmente repugnante y soporífero. Los mejores formatos de debate, repito, son los rápidos, 3 minutos cada uno. 3 minutos uno habla y luego 3 minutos el contrincante responde. Ese, por ejemplo, es el único tipo de formato de debates que yo hago y que admito, solamente ese tipo. Y no los formatos aburridos como el de hablar 15 o 20 minutos, como ha hecho este sujeto, leyendo una sarta, un rollo soporífero que ha copiado, que ha tomado de internet, porque el pobre no tiene capacidad mental para dar ese tipo de argumentos. Los tiene que copiar, los tiene que tomar de internet y luego leerlos, que es lo que ha hecho de forma soporífera. Seguimos. Adelante, ¿cuánto tiempo me queda? Tienes 12 minutos aún. 12 minutos. 12 minutos. Bueno, pues voy a seguir exponiendo la doctrina, aunque luego me la voy a tener que volver a repetir con las refutaciones. Ricardo confunde lo que es el amor a los hermanos con el amor a los enemigos. Mateo 5:22 dijo lo siguiente. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano
será culpable de juicio. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que llame necio a su hermano. Ahí Jesús no está diciendo que no podamos insultar a nadie. Está hablando de que no tenemos que insultar a los hermanos en la fe, evidentemente. No tenemos que llamarles necios, es decir, idiotas, gilipollas, imbéciles. Eso no se puede llamar a un verdadero hermano en la fe. Eso no significa que no se lo podamos llamar a los enemigos, y especialmente a los hipócritas enemigos religiosos. Iglesieros, por supuesto, que les podemos llamar necios, es decir, idiotas, imbéciles, gilipollas, por supuesto que sí. Jesús lo que prohíbe en ese pasaje, como muy bien dice el hermano Enrique de la Rosa, prohíbe llamar necios, es decir, idiotas, imbéciles, gilipollas, a los hermanos en la fe. Vamos a seguir escuchándole. Cualquiera que deba fato quedará expuesto al infierno de fuego. El Señor Jesús enseñó clarito que a quien hay que amar es a tus hermanos. No hay que amar al resto de la humanidad, no hay que amar a los malvados. Cuando Ricardo está enseñando perfectamente que a quien hay que amar es a los malvados, pero luego dice que a los malvados hay que tratar, pero luego dice que sí, que Jesús insultó a los malvados y que estaba bien. ¿Ves cómo te contradices? Pero el Señor Jesús no enseñó eso. Tú estás expresando un falso evangelio. El Señor Jesús dijo que hay que amar en Mateo 5:22 a tus hermanos. ¿Porque acaso tus hermanos es un violador? ¿Es un asesino? Claro. ¿Es un caníbal de Haití? ¿Es un torturador? ¿Es un psicópata? ¿Es un satanista? ¿Es un ladrón? No, ellos no son tus hermanos. Jesús dijo que hay que hablar, que no hay que enfadarse contra su hermano ni insultar a los hermanos. Los insultos a los hermanos no hay que hacerlos. Y el apóstol Juan, vale, escucha Ricardo, el discípulo amado, también enseñó que solamente hay que amar a los hermanos. Primera de Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. ¿Te estás enterando que el Señor Jesús ni Juan dijo que había que amar a los malvados? Y también en Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Pero mira, esto te lo voy a... es súper rápido, y te lo voy a explicar de la mejor manera que sé. Jesús no enseñó a tratar igualmente a todo, o a toda la humanidad. Fíjate sus palabras en Mateo 18:17. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Es decir, largo. Para el Señor Jesús estaban los hermanos, estaban los verdaderos seguidores y luego estaban los gentiles y publicanos. Dos grupos, Ricardo. ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes que el Señor Jesús no dijo que estamos todos en lo mismo? Gracias, Dante, por esos 9 minutos que me quedan. Tú has dicho, Ricardo, que hay que amar a los enemigos, pero no has dicho la doctrina completa de amar a los enemigos. Como tú bien sabes y tú bien crees, por ejemplo, la doctrina de los sufrimientos eternos en el infierno, que si coges versículos sacados de contexto, por supuesto que te puedes llegar a creer que en el infierno vas a estar torturado toda la humanidad. Pero, ¿cómo tú sabes que no es así? Porque has cogido la doctrina completa. En cambio, cuando tú has hablado de amar a los enemigos, no has cogido la doctrina completa, has cogido lo que a ti te ha dado la gana. Has sido igual que esas personas que predican la doctrina de que en el infierno vas a estar torturado toda la humanidad. Tú has citado Mateo 5:38, 42 y Mateo 5:43, 44. No resistáis al que es malo, lo de que te hieran la otra mejilla, amarás a tu prójimo, otra cosa que tú no sabes ni idea de quién es tu prójimo, tú no tienes absolutamente ni idea, tú crees lo que creen las iglesias evangélicas, tú crees lo que cree la iglesia de la... Efectivamente, este falso pastor Ricardo Morales enseña a la patraña la doctrina de Moños de que nuestro prójimo son cualquier ser humano, todo ser humano, cuando lo que enseña bien clarito el Nuevo Testamento es que nuestro prójimo, el de los verdaderos cristianos, es los hermanos en la fe, es otro hermano en la fe. Ese es nuestro prójimo. Eso ocurría también en el Antiguo Testamento. El prójimo para un israelita era otro israelita. Esto lo vemos clarísimamente en muchos pasajes del Antiguo Testamento. No era cualquier ser humano. Era otro israelita. Igual ocurre en el Nuevo Testamento. El prójimo para nosotros es un hermano en la fe. Pero no todo ser humano, no cualquier ser humano. Los malvados, los impíos, no son nuestro prójimo. Y a este sujeto, a este falso pastor, alguien, Satanás mismo, le ha metido en la cabeza que nuestro prójimo es cualquier ser humano. Que un asesino, un idólatra, un embustero patológico es el prójimo, es nuestro prójimo. Eso es una asquerosa mentira del diablo. Es un tema que ya lo he debatido, ya lo he hablado yo muchas veces con él. Y se lo he refutado a la luz de la Biblia. Y él sigue empeñado, sin arrepentirse, en enseñar esa espantosa doctrina de demonios, de que nuestro prójimo es cualquier ser humano. Una espantosa doctrina satánica que es todo lo contrario de lo que enseñó Jesús y de lo que enseñaron sus apóstoles, como por ejemplo Pedro o Pablo. Vamos a seguir escuchando al hermano Enrique de la Rosa. Pero tú has obviado la enseñanza del apóstol Pablo
que es una de las más importantes de toda la Biblia con respecto a la doctrina de si hay que amar a los enemigos. Y en Romanos, el apóstol Pablo dijo lo siguiente, Romanos 12, versículos 17, 19, 21. Apúntatelo, Romanos 12, 17, 19, 21. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Está diciendo lo mismo que enseñó el Señor Jesús, pero lo completa. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien al mal. No paguéis a nadie. Exactamente, es decir, lo que enseñó el apóstol Pablo es a no vengarnos de nuestros enemigos. Exactamente lo mismo que enseñó también Jesús. No vengarnos, no pagar mal por mal, sino bien por mal. Que eso no significa que no podamos insultarles. Simplemente nos enseña a no vengarnos de ellos. Seguimos. Mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Escucha, no os venguéis vosotros mismos. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino de... Exactamente, está hablando de la venganza. No debemos de vengarnos contra nuestros enemigos. La venganza es de Dios. Cuando Él se vengue y envíe su ira contra todos nuestros enemigos. Es de Dios. Dejad la venganza a Dios. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Eso va a ocurrir cuando el Señor Jesús venga del cielo y se va a vengar de sus enemigos, de todo lo malo que hicieron contra nosotros. Él, el Señor, los va a destruir, les va a enviar su ira y se va a vengar de ellos. Por eso es que la venganza es del Señor y no nuestra. Seguimos. Dejar lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Eso que tú has predicado estaba incompleto. Exacto. Está completo con la enseñanza del apóstol Pablo, con la enseñanza del Señor Jesús y la enseñanza del apóstol Pablo, diciendo que el amor a los enemigos es no vengarnos de ellos. No vengarnos de ellos, Ricardo. No seas evangélico y no pongas toda la doctrina correcta, sino tienes que coger toda la doctrina, ¿vale? Juntarla y llegar a toda la verdad. Porque yo me imagino que tú quieres ser teólogo, tú quieres ser maestro bíblico, tú dominas maestro bíblico. ¿Y cómo un maestro bíblico puede obviar versículos importantes de doctrina? Yo eso es que no lo entiendo. No lo entiendo. De todos modos, sigo. No sé si me quedan ya 5 minutos o qué. El Señor Jesús dijo que había varios tipos de personas. Los verdaderos cristianos, que el apóstol Pedro enseñó a amarles, 1 Pedro 2:17, honrad a todos, amad a los hermanos, no lo dice a todo el mundo. Temed a Dios y honrad al rey. Temed a Dios y honrad al rey. Lo dice amad a los hermanos, Pedro. Luego están los fariseos y religiosos, que el Señor Jesús dijo, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad, en Mateo capítulo 7, versículos 22 y 23. Porque ellos decían, Señor Jesús, Señor, no profetizamos en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues que nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. El Señor Jesús no dijo que todos eran sus hermanos y que todos eran amigos y que no a todo el mundo había que tratarlos bien. El Señor Jesús dijo, apartaos de mí, que son malvados, Ricardo. Que son malvados, que con lo malvado lo que no tenemos que hacer es vengarnos de ellos y hay que orar por ellos. Pero por supuesto se les puede insultar, como ya te he demostrado en esta intervención. Luego, por supuesto, hay personas buenas que tú dices que no y que todo el mundo se va a condenar en el lago de fuego, el 99% de la humanidad. Hechos capítulo 10, 25, 27. Cornelio, varón justo, era romano, no era judío, ni era cristiano, era un soldado de Roma, varón justo. Exacto. Y fíjate cómo le predicó Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, postrándose a sus pies, adoró. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy un hombre. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido. El apóstol Pedro trató súper bien a que quiere aprender, a que quiere ser enseñado. Tú enseñas, y los de tu grupito, que nosotros insultamos a todo el mundo que no cree lo que nosotros creemos. Eso es falso, Ricardo. Nosotros solamente insultamos para el debate. Mira, un pausa allí. Ya le está interrumpiendo, una vez más. Este mamarracho, este sinvergüenza, este falso pastor. La acaba de interrumpir ya por tercera o cuarta vez. En el turno de Enrique de la Rosa. Para que vean lo sinvergüenza que es. Además de ser un embustero patológico y un falso pastor, es un auténtico sinvergüenza, que no sabe debatir, porque jamás en un debate se puede interrumpir al contrincante cuando está hablando en su turno. Nunca. Y ya esta es la cuarta o la quinta vez que lo ha hecho. Seguimos. La Rosa, como pueden ver, todo no está exponiendo la doctrina. Está diciendo cosas que yo no he dicho en este debate. Yo en un momento dije aquí en el debate de que todas las personas se van a condenar. Yo en un momento he dicho eso. Está grabado en el debate. O sea, tú estás... Pero cállate, mamarracho, sinvergüenza, que estás interrumpiendo el turno del hermano Enrique de la Rosa. Payaso, que eres un auténtico payaso y un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza, no tienes vergüenza, eres un mamarracho y un soplagaitas. Es lo que eres, además de ser un embustero patológico al servicio de Satanás, tu padre. Porque es tu padre, el padre de la mentira. Y tú eres un embustero patológico. Eres un hijo del padre de la mentira.
Seguimos. Estás usando, y de paso estás diciendo, pero ahí está el moderador, está viendo lo que está haciendo de la Rosa. Bueno, se está saliendo fuera del debate que estamos teniendo. Bueno, ya creo que ha terminado el hermano Enrico de la Rosa su... me quedaban todavía 3 minutos por lo menos, y yo te dije antes que me avisase cuando me quedase un minuto. Sí, bueno, aún o es que estáis confabulados, por eso me quedan 3 minutos, ¿lo ves? 3 minutos, entonces no digas sí, que pero 3 minutos. Claro, la ha interrumpido. Durante al menos 2 minutos la ha estado interrumpiendo al hermano Enrique de la Rosa, por lo tanto tiene que hablar más tiempo, porque la ha estado interrumpiendo este mamarracho, este soplagaitas de Ricardo, del falso pastor Ricardo. Seguimos. Pero usa tu tiempo. Tú tienes que parar, porque yo te estoy enseñando doctrina. Si tú no quieres entender, da igual. No es eso. No es eso, de la Rosa, sino que tú estás saliendo del tema del debate, te está saliendo del tema del debate. Y estás hablando, claro, porque, oye, yo no voy a interrumpir jamás, porque yo soy un caballero, pero él me interrumpe 2 veces. Es que tú estás diciendo cosas que yo le he dicho en el debate. Sigue. Pienso que pues cuando ya se dé la oportunidad de rebatir, pues se rebate todo lo dicho. Exacto, estás en exposición de la doctrina, no estamos en refutación. Tú lo que estás tratando es refutando cosas que yo he dicho en el grupo, no estás refutando lo que yo he dicho aquí, por ninguna parte. Bueno, al menos la ha interrumpido durante 5 minutos este soplagaitas, este embustero patológico de Ricardo y Morales. Y bueno, creo que ha perdido, el hermano Enrique de la Rosa ha perdido esos 5 minutos que le ha quitado, que le ha robado este falso pastor al servicio de Satanás. Dejémosle al hermano Enrique que termine sus 3 minutos. Muy bien, si te me das 3,5 porque he perdido el hilo, te lo agradezco. Ok, perfecto, 3,5. Bien, aquí un punto a favor del moderador, efectivamente. Al final le ha dado los 3 minutos que le ha robado este sinvergüenza, este falso pastor al servicio de Satanás llamado Ricardo. Así que muy bien por entregarle los 3 minutos que el otro pollo, este mamarracho, le había robado. Vale, muchas gracias, Dante, y gracias por respetar los tiempos. Como decía, el Señor Jesús dijo que había verdaderos cristianos, también que había malvados, fariseos, religiosos. Luego también enseñó que había buenas personas, como Cornelio, ¿vale? A los que trataba bien. Y por último, también había fariseos que eran buenos, como por ejemplo Nicodemo. Eso lo vemos en Juan, capítulo 3. Jesús y Nicodemo. Y Jesús con Nicodemo le habló con respeto, a pesar de que Nicodemo no creía lo mismo que creía el Señor Jesús porque le habían enseñado mal sus falsos maestros. Los otros judíos que ya murieron, que le enseñaron a Nicodemo. Porque era el conocimiento que pasaba de... Esa es la razón por la cual Jesús, efectivamente, no insultó a Nicodemo por ninguna parte, porque él quería conocer más. Quería conocer más la doctrina de Jesús. Por eso fue a él de noche para tener esa entrevista con Jesús. Y Jesús le habló ahí sobre el verdadero nuevo nacimiento, no el falso nuevo nacimiento que se enseña en las sectas evangelocas. Los falsos cristianos evangelocos han sido engañados por Satanás con un falso nuevo nacimiento. Lo que enseñó ahí Jesús en Juan capítulo 3, lo que le enseñó a Nicodemo es el verdadero nuevo nacimiento, que bueno, esto ya lo explico en varios escritos míos, en un libro mío donde habló sobre el verdadero nuevo nacimiento. Ahí no le dijo por ninguna parte, no le habló por ninguna parte del falso nuevo nacimiento enseñado por millones de falsos pastores evangelocos. Seguimos. De maestro a maestro. Entonces, el Señor Jesús pues le trató muy bien. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros tratamos muy bien al que quiere aprender. Pero el que realmente sabemos que es malvado, claro, pues por supuesto se le puede insultar, Ricardo. Tú lo que estás enseñando es un falso evangelio, ya te lo he repetido. Y por supuesto porque tú te piensas que el prójimo es todo el mundo. Pero el prójimo no es todo el mundo. Que eso también lo enseñan las iglesias evangélicas que han heredado de la Iglesia Católica Romana, que es su madre. Pero todo que se está saliendo del tema, no estamos hablando de eso, se está saliendo del tema. Ya está otra vez este mamarracho, este soplagaitas interrumpiendo al hermano Enrique de la Rosa, para que veáis el tipo de enfermedad mental que tiene. Además de ser un enfermo mental, es un sinvergüenza que no sabe respetar los turnos de un debate. Nunca se puede interrumpir al contrincante cuando está hablando en su turno. Nunca. Y ya lo ha hecho por tercera o cuarta vez este imbécil, este falso pastor llamado Ricardo. Seguimos. Todos están viendo todo tiene que ver. Venga, cuarta interrupción. Porque está saliendo del tema. ¿Quién está hablando aquí? ¿Quién está hablando aquí de eso? Silencio, micrófono. No te oigo, Dante, no te oigo. Comienza, tienes tus siguientes minutos. Me quedan 2 por lo menos. Sí. Efectivamente, todos los que opinan que no se puede insultar a las personas o a un malvado es porque piensan que es su prójimo. Al menos déjame explicar esto. Me da igual que tú lo creas o no lo creas, pero déjame explicar quién es tu prójimo, igual que tú has explicado otras muchas cosas, don Ricardo, porque todo tiene que ver. Así que te pido que estos 2 minutos los respetes, si tienes el honor en el cuerpo. Así que, por ejemplo, muy bien, hermano Enrique. Enseña que tu prójimo son tu pueblo. Levítico 19:16. No andarás calumniando en medio de tu pueblo, no
atentarás contra la vida de tu prójimo, pueblo y prójimo. Levítico 19:17. No aborrecerás en tu corazón a tu hermano. Ciertamente amonestarás a tu prójimo, hermano prójimo. Exacto. Levítico 19:18. No vendrán a guardar rencor a los hijos de tu pueblo, gracias. Más bien amarás a tu prójimo, pueblo prójimo, hermano prójimo, hijos de tu pueblo prójimo. Exacto. Eran los Muy bien. judíos, o al menos los israelitas. Ese es el verdadero prójimo. Para un israelita, su prójimo era otro israelita, no era cualquier ser humano del planeta. Era otro israelita. Y para el verdadero cristiano, nuestro prójimo es un verdadero hermano en la fe. Es un hermano en la fe. No es cualquier ser humano. Lo que enseña este falso pastor llamado Ricardo Morales es una burda mentira, una herejía diabólica de marca olímpica. Seguimos. Los judíos vienen de la tribu de Judá, los israelitas. Los israelitas eran los prójimos. Y en el Nuevo Testamento se enseña exactamente lo mismo. Cuando Exacto. Pablo dijo que hay que amar al prójimo como a ti mismo, ¿a quién escribía Pablo las cartas? ¿Se las escribía a los griegos? ¿Se los escribía a los romanos? ¿Se los escribía a los fenicios? No, se los escribía a la iglesia. La iglesia de Exacto. Corinto, la iglesia de Filipenses, la iglesia de Roma. Se los escribía a sus Exacto. hermanos. Le estaba diciendo que los hermanos de la iglesia eran sus prójimos. No estaba diciendo que el Exacto. prójimo era toda la humanidad. Por lo tanto, un malvado no es tu prójimo, Ricardo. Un malvado Exacto. no es tu prójimo. Por lo tanto, a un malvado se le puede insultar. No sé si ya me queda algo, porque me queda todavía la parte de los Listo. americanos. Tiempo, Vale. tiempo, hermano. Ahora que hable Ricardo, yo no le voy a interrumpir, así que diga exactamente lo que le dé la gana. Aquí ya se ve dónde está la altura y dónde no. Muy bien. Bueno, vamos Muy ahora bien. a pasar pues en esta Muy bien, sección. hermano Enrique. Bien, voy a dejar aquí la primera parte de este vídeo. El próximo vídeo que haga va a ser la segunda parte, porque creo que va a haber una o dos partes más. Ya veremos. Porque el debate que tuvieron es largo y luego yo tengo que ir respondiendo, estoy analizando los argumentos que dieron los dos y por lo tanto esta respuesta van a ser de unos 3 vídeos. Yo creo que van a ser 3 vídeos. Así que doy por finalizado esta primera parte, este análisis, este comentario del debate que tuvieron hace unas semanas el hermano Enrique de la Rosa y este falso pastor al servicio de Satanás, del padre de la mentira llamado Ricardo. Si todavía no te has suscrito a este canal mío, suscríbete, dale un like para que más gente vea este vídeo y recuerda entrar en la descripción de este vídeo donde hay material importantísimo de estudio bíblico escrito por mí sobre este tema, sobre diferentes temas doctrinales, pero también tengo un estudio escrito sobre este tema de los insultos. En la descripción del vídeo lo vas a encontrar. Os ha hablado Tito Martínez, teólogo bíblico enoteísta.